Oli, soy Dragonflame. Bienvenidos y bienvenidas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo guay. Bueno, en este vídeo voy a leer. Sí, voy a leer. Yo les llamo sala de lectura, ¿vale? He hecho varios al respecto. Si os gustan, pues hay más en el canal. Así que adelante, no os cortéis. Y en este caso voy a seguir leyendo a Lovecraft, que es lo que he estado haciendo últimamente. Y voy a leer en concreto un trocito del relato que se llama A través de la llave de plata. Además también cuando hago los breaks podéis escuchar mi opinión al respecto porque este relato en concreto me gustó bastante y además mi opinión sobre el autor. Así que nada más, espero que os guste. Hagrid aquí a mi lado y estoy leyendo, ¿vale? El relato que se llama A través de las puertas de la llave de plata, ¿vale? Estoy en el capítulo 2. Y, por cierto, ya leímos un relato que se llamaba la llave de plata o A través de la llave de plata o algo así, que estaba en el anterior libro. Y por lo que he leído en el principio de las primeras notas de los editores, resulta que este relato no lo escribió exactamente él, sino que lo escribió su sobrino o algún familiar suyo, basándose en el relato que Lovecraft había escrito. Y Lovecraft lo revisó y le dio un toque. Y al final consiguieron que también se publicara, así que bien. Así que se parece bastante al otro relato que ya hemos leído de la llave de plata. También hay crossover, por cierto, de diferentes relatos en este. Vale, voy. Te saludamos a ti, el más antiguo, y a ti, Randolph Carter, cuya osadía te ha convertido en uno de los nuestros. Carter vio entonces que uno de los pedestales estaba vacío, y un gesto del más antiguo le indicó que le estaba reservando a él. Vio también otro pedestal más alto que los demás, en el centro de la extraña curva. Ni semicírculo ni eclipse, parábola o hipérbola, que formaban estos sellos. Este, supuso, era el trono del propio guía, poniéndose en marcha y subiendo de un modo muy diferente de definir. Carter tomó asiento y al hacerlo vio que el guía también se había sentado. Poco a poco y vagamente se fue haciendo patente que el más antiguo sostenía algo, ansí algún objeto entre los pliegues abiertos de su túnica para que quedasen a la vista, o al órgano equivalente de los compañeros esbozados. Era una gran esfera, o algo parecido, de algún metal vagamente iriscente, y cuando el guía la mostró, una débil y penetrante sensación de sonido empezó a crecer y a menguar a intervalos que parecían seguir un ritmo. Aunque no se trataba de ninguno conocido en la tierra, parecía una especie de cántico, o lo que la imaginación humana podría interpretar como tal. Acto seguido, la luminosidad de la cuasiesfera comenzó a aumentar. Cuando su brillo se convirtió en una tenue luz fría e intermitente de color indiferente, Carter comprendió que sus parpadeos se ajustaban al extraño ritmo del cántico. Luego, todas las figuras, mitradas y con cetros de encima de los pedestales, comenzaron a balancearse ligeramente de un modo extraño, siguiendo el mismo ritmo inexplicable, en tanto que nimbos de luz imposible de clasificar. Parecida a la de la cuasiesfera, jugueteaban con sus cabezas veladas. El hindú interrumpió su relato y miró con curiosidad el alto reloj en forma de ataúd,
con 4 manecillas y esfera cubiertas de jeroglíficos, cuyo loco tic-tac no conseguía ningún ritmo terrestre conocido. No siento decirle a usted, Mr. Mayirit, dijo de pronto a su doctor anfitrión, cuál era en concreto el extraño ritmo que seguían en sus cánticos y sus balanceos las figuras encapuchadas de encima de los pedestales hexagonales. Es usted el único en América que ha tenido un anticipo de la extensión exterior. Ese reloj supo que se lo envió el yogi del que solía hablar, del pobre Harley Warren. El vidente, que decía ser el único hombre vivo que había estado en Jianhong. Nota 18. Véase lo dicho en De Yin, en la nota 21 del que susurra en la oscuridad. Que como ya la hemos leído, no vamos a volver a ello. Continuamos. El oculto pegado de la siniestra Leng de muchos eones de antigüedad, y se había llevado ciertas cosas de aquella horrible ciudad prohibida. Me preguntó cuántos de los más sutiles utensilios conoce usted. Si mis sueños y lecturas no me engañan, esa ciudad fue construida por quienes sabían mucho de la primera puerta. Pero permita que continúe con mi relato. Finalmente consiguió el Swami, el balanceo y los aparentes cánticos cesaron. Los balancines nimbos que aureaban sus cabezas, ahora caídas e inmóviles, se desvanecían en tanto que las embozadas figuras se desbocaban de forma curiosa sobre sus pedestales. No obstante, la cuasiesfera seguía brillando intermitentemente con una luz inexplicable. Carter pensó que los antiguos dormían como cuando los vio por primera vez, y se preguntó de qué sueños cósmicos les había sacado su llegada. Poco a poco se infiltró en su mente la convicción de que aquel extraño cántico había sido un ritual de instrucciones, y que el más antiguo se lo había salmodiado a sus compañeros para sumirlos en una nueva y peculiar clase de sueño que les permitiera abrir la última puerta, que sólo la llave de plata abría. Sabía que en la hondura de aquel sueño profundo contemplaban insondables inmensidades de completa y absoluta exterioridad con la que la tierra no tenía nada que ver, y que iban a cumplir lo que su presencia les había exigido. El guía no compartía ese sueño, pero parecía seguir dando instrucciones de alguna manera sutil y silenciosa. Por lo visto, les inculcaba imágenes de aquello que quería que soñaran los compañeros, y Carter se dio cuenta de que cuando cada uno de los antiguos imaginasen la idea prescrita, nacería el núcleo de una revelación que podría ver con sus propios ojos terrenos. Cuando los sueños de todas las figuras hubiesen alcanzado una unidad, se produciría esa revelación, y no todo lo que él deseaba se materializaría mediante concentración. Él había visto cosas parecidas en la Tierra, en la India, donde la voluntad, combinada y proyectada con un círculo de adeptos, puede hacer que un pensamiento adquiera sustancias tangibles, y en la Batusta Atlanta, de la que pocos se atreven a hablar. Carter no podía asegurar qué era exactamente la última puerta y cómo tenía que atravesarse, pero una sensación de expectación tensa se apoderó de él. Era consciente de que tenía alguna especie de cuerpo y que sostenía en la mano la fatídica llave de plata. Las imponentes moles de piedra que se alzaban ante él parecían tener la lisura de la pared, hacia el centro de la cual sus ojos se sentían
irresistiblemente atraídos, y entonces le pareció de pronto que la iración mental del más antiguo había dejado de fluir. Por primera vez, Carter se dio cuenta de lo terrorífico que puede ser un completo silencio mental y físico. En los primeros momentos siempre había habido algún ritmo perceptible, aunque solo fuera la débil y enigmática cadencia de la extensión dimensional de la Tierra. Pero ahora el silencio del abismo parecía invadirlo todo. A pesar de lo que intuía tener cuerpo, no podía oír su respiración, y el brillo de la cuasi esfera de un Tartawheel se había inmovilizado de manera aterradora, perdiendo su intermitencia. Un poderoso nimbo, más brillante que los que habían aureolas de cabezas de las figuras, resplandecía horriblemente sobre el cráneo tapado del terrible guía. Carter tuvo un vahido, y su sensación de haber perdido la orientación se multiplicó por 1000. Las extrañas luces parecían tener la apariencia de la más impenetrable negrura colmada de oscuridad, mientras que alrededor de los ancianos, tan cerca de sus tronos pseudo-hexagonales, flotaba una atmósfera de la más pasmosa improbabilidad. Luego se sintió llevado por los aires a profundidades inmesurables, mientras oleadas de un cálido perfume lamían su rostro. Era como si flotara en un mar tórrido y rosado, un mar de vino adulterado, con drogas cuyas encrespadas olas rompían en costas de bronce ígneo. Un gran terror le sobrecogió cuando entrevió aquella enorme extensión de mar encrespado que lamía su remota costa. Pero el instante de silencio se rompió. El oleaje le hablaba en un lenguaje que no eran los sonidos ni de palabras articuladas. El hombre sincero está más allá del bien y del mal. Entonaba una voz que no era tal. El hombre sincero ha ignorado al todo es uno. El hombre sincero ha aprendido que la ilusión es la única realidad y que la sustancia es una impostura. Y entonces, en aquella elevación de mampostería que habían atraído tan irresistiblemente su mirada, apareció el perfil de un arco titánico, análogo al que creían haber vislumbrado hacía tanto tiempo en aquella cueva dentro de otra, en la lejana e irreal superficie de la Tierra tridimensional. Se dio cuenta de que había estado utilizando la llave de plata, moviéndola de acuerdo con un ritual instintivo, no aprendido, muy semejante al que había abierto la puerta secreta. Se dio cuenta de que aquel embriagador más rosado que besaba sus mejillas era ni más ni menos que la masa adamantina del sólido muro, que estaba centelleando ante su sortilegio. Con la ayuda del torbellino de pensamientos de los ancianos, guiado todavía por el instinto y la ciega determinación, siguió flotando hacia adelante y cruzó la última puerta. Y aquí termina el capítulo 3. Y vamos a seguir con el capítulo 4. El avance de Randolph Carter a través de aquella muelle ciclópea de mampostería anómala era como una vertiginosa precipitación a través de los inmemorables abismos interestelares. Desde una gran distancia sentía la presencia de jubilosas horas divinas, de mortífera dulzura, y después de eso
el frufru de grandes olas y la sensación de ruidos como gorgojeos y murmullos de cosas desconocidas en la Tierra o en el sistema solar. Echando un vistazo hacia atrás, vio no una sola puerta, sino una multitud de ellas, en alguna de las cuales vociferaban figuras que procuró no recordar. Y entonces, de pronto, sintió un terror mayor del que pudiera darle cualquiera de aquellas figuras. Un terror que no podía huir ya, que estaba relacionado con él mismo. Al atravesar la primera puerta, habría perdido algo de certeza, y ya no estaba seguro acerca de la forma de su cuerpo y de su relación con las cosas vagamente definidas que lo rodeaban. Pero su sensación de unidad no se había alterado. Seguía siendo Randolph Carter, un punto fijo en el hervidero dimensional. Una vez traspasada la última puerta, se dio cuenta, en un instante de miedo agotador, de que no era una sola persona, sino muchas. Se hallaba en muchos lugares al mismo tiempo. En la Tierra, el 7 de octubre de 1883, un niño llamado Randolph Carter abandonaba la guarida de la serpiente de la mitigada luz de la tarde. Bajaba corriendo la ladera rocosa, atravesaba el manzanal de ramas retorcidas y se dirigía a la casa de su tío Christopher, en las colinas más allá de Arkham. No obstante, en aquel mismo momento, que también pertenecía, no sabía bien por qué, el año 1928, una vaga sombra, que era ni más ni menos la del propio Randolph Carter, estaba sentada encima de un pedestal entre los antiguos, en la extensión transdimensional de la Tierra. Asimismo, había un tercer Carter en el ignoto e informe abismo cósmico de más allá de la última puerta, y en otra parte, en un caos de escenas cuya infinita multitud y monstruosa diversidad casi lo llevaron al borde de la locura, había una ilimitada confusión de seres que él sabía que eran el mismo, tanto como la masificación local que se hallaba al otro lado de la última puerta. Había Carters en escenarios que pertenecían a otra época, conocida o imaginada de la historia de la Tierra, y en épocas más remotas, de entidad terrestre, que rebasaban cualquier conocimiento, conjetura o credibilidad. Carter, con forma humana y no humana, vertebrada e invertebrada, consciente y sin inteligencia animal y vegetal, y aún más, había Carters que no tenían nada en común con la vida terrestre, sino que se movían extravagantemente en ambientes de otros planetas, sistemas, galaxias y continuos cósmicos, esporas de vida eterna que iban a la deriva del mundo en mundo, de universo en universo, aunque todos eran el mismo de igual modo. Algunos de los vislumbros los recordaban en sueños, a la vez imprecisos y vividos, únicos y constantes, que había tenido durante los largos años transcurridos desde que empezó a soñar. Y algunos pocos tenían una familiaridad inquietante, fascinante y casi horrible, que ninguna lógica terrena podía explicar. Al comprender eso, Randolph Carter vaciló, presa del máximo horror, un horror como no había sospechado siquiera que existiera en el clímax de aquella noche espantosa en la que los hombres se habían atrevido a entrar en su antigua y abominable necrópolis, bajo la luna menguante, y solo había salido. Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la angustia pueden despertar la indescriptible desaparición
que dinamitaba de una pérdida de identidad. Fusionarse con la nada equivale al olvido pacífico. Pero ser consciente de la existencia y saber, no obstante, que uno ya no es un ser determinado, distinto de los demás seres, que uno ya no tiene personalidad, es la cumbre indecible de la congoja y el pavor. Y vamos a parar por aquí, que ya hemos terminado el tiempo de focus. A ver, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis entendido algo? Porque está interesante. Para mí es eso, no es el tipo de libro que me deje con muchas ganas de leer, porque hay libros que es como que te enganchan a otro nivel, que te crean como esa adicción. Pero eso no significa que no me resulte interesante y que tenga ganas de seguir leyendo solo por seguir descubriendo. Estoy mirando en el móvil porque os quería decir una cosa. Porque este relato... ¿dónde estás? Estoy buscando los nombres, ¿vale? De este relato. Este relato que os he dicho de la llave de plata, a través de la llave de plata, ¿vale? Seguía de la llave de plata, que es el otro relato, y después es que empezaba realmente, o sea, hay varios crossovers con otras cosas, pero el que realmente empezaba es el testimonio de Randolph Carter, que es el nombre del protagonista que estamos leyendo, o sea, es como si fuera la tercera parte. Además de que este señor Carter ya se menciona en otros relatos. Y es que además, para mí, el testimonio de Randolph Carter es el primero de los relatos. El primero que encontré que dije, ¡ah! Esto era lo que yo esperaba encontrar en Lovecraft. El primero que realmente parece... pues eso, algo más cósmico, más alienígena, más otros mundos, más lo que esperas cuando vas a leer Lovecraft. Y este además me sorprendió y me gustó mucho la idea. Como os he dicho, estamos leyendo a través de la llave de plata y estamos en el capítulo 3, ¿vale? Venga, sigamos leyendo. Vale, estaba buscando por dónde me había quedado. Ahí, vale, en el siguiente. Vamos allá. Sabía que había habido un Randolph Carter en Boston, aunque no estaba del todo seguro en sí. El fragmento o faceta de una entidad terrestre que se hallaba al otro lado de la última puerta. Había sido ese u otro. Su yo había sido aniquilado, y sin embargo era igualmente consciente. Si de verdad podía existir en vista de aquella completa nulidad de existencia individual, algo como él, de ser de alguna manera inconcebible, una legión de yos. Era como si su cuerpo se hubiera transformado de pronto en una de aquellas efigies, con muchos brazos y cabezas esculpidas en los templos de la India, y contemplase el aglumenado en un desconcertado intento de discernir que el original y que los añadidos, si de verdad, pensamiento sumamente monstruoso, había algo que fuera original y distinto de las demás encarnaciones. Acto seguido, en medio de aquellas reflexiones abrumadoras, el fragmento de Carter que se había hallado al otro lado de la puerta fue arrojado desde lo que parecía el nadir del horror a los negros y sobrecogedores abismos de un horror todavía más profundo. Esta vez se trataba en gran medida de algo extremo, una fuerza o una personalidad que de inmediato se presentó ante él, rodeándolo y dominándolo, y que además de su presencia particular, parecía también formar parte de él mismo, e igualmente coexistir con cualquier tiempo y ser limítrofe con cualquier espacio.
No hubo ninguna imagen visual, pero la sensación de entidad y la atroz idea de una combinación de particularismos, identidad e infinidad le provocaron un terror paralizante, superior a todo lo que cualquier fragmento de Carter había creído hasta entonces que pudiese existir. Ante aquel atroz prodigio, el cuasi Carter olvidado, el horror de la destrucción de la individualidad, se trataba de todo en uno y de un uno en todo, de existencia y personalidad ilimitadas, no simplemente algo de un continuo espacio temporal, sino que estaba ligado a la máxima esencia animada del infinito alcance de la existencia, el último y absoluto alcance que no tiene límites y que supera a la imaginación lo mismo que a las matemáticas. Era quizá aquel que ciertos cultos secretos de la Tierra han llamado en voz baja Yog-Sothoth, y que ha sido una entidad bajo otros nombres, aquel que los crustáceos de Yukon veneran como el que del más allá de uno, y que los caprichos cerebros de las nebulosas espirales reconocen por un signo intraducible. Pero al momento, la faceta de Carter se dio cuenta de lo insignificantes e inmensas que eran estas ideas. Y entonces, aquel ser se dirigió a la faceta de Carter mediante ondas portentosas que golpeaban, atravesaban y retumbaban una concentración de energía que acribillaba al que la recibía con violencia casi insoportable, y que seguía con ciertas variaciones precisas el singular ritmo extraterrestre que llevan los cánticos y balanceos de los antiguos. El parloteo de las monstruosas luces en aquella desconcertante región, situada al otro lado de la primera puerta. Era como si los soles de los mundos y los universos hubiesen convergido en un punto cuya propia posición en el espacio hubiesen urdido, aniquilado, con un impacto de violencia incontenible. Pero en medio de aquel terror tan grande, al otro lado más pequeño disminuía, pues las virulentas ondas parecían aisladas, en alguna medida, al Carter que estaba al otro lado de la puerta, de la infinidad de dobles. Parecían devolver, por decirlo así, una cierta esperanza de identidad. Poco después, empezó a traducir aquellas ondas a palabras que conocían, y su extensión de horror y de opresión menguó. El miedo se convirtió en puro vapor, y lo que había parecido abominablemente anómalo, ahora solo le parecía majestuosamente inefable. Randolph Carter pareció decir aquello. Mis manifestaciones en la extensión de tu planeta, los antiguos, te han enviado porque pudieron haber regresado últimamente al humilde país del sueño que habías perdido. Sin embargo, te has elevado con la mayor libertad al que los demás y más nobles deseos y curiosidades. Querías remontar el dorado Okeanos, tratar de descubrir las olvidadas ciudades de marfil de Kell, prodigio en orquídeas, y ocupar el trono de ópalo de Iqbal, cuyas fabulosas torres e innombrables cúpulas se alzan inmemorables hacia una sola estrella roja que brilla en un firmamento ajeno a tu tierra y cualquier materia. Pues bien, después de haber cruzado las dos puertas, quieres cosas más elevadas. No huirás como un niño de una visión que no le gusta,
para refugiarse en un sueño querido, sino que te sumirás como un hombre en aquellos últimos secretos más íntimos que yacen detrás de todas las visiones y sueños. Lo que quieres, que parece bien, y estoy dispuesto a concederte lo que solo he concedido 11 veces a seres de tu planeta, solo 5 a los que llamas hombres, a los que se parecen. Estoy dispuesto a mostrarte el misterio máximo, cuya contemplación puede malograr a los débiles de espíritu. No obstante, antes de mirar de frente al primero y último secreto de los secretos, todavía puedes elegir libremente y regresar si quieres, cruzando las 2 puertas, que aún no se ha sido rasgado el velo que cubre tus ojos. Terminamos el capítulo 4 y vamos a comenzar el capítulo 5. Una repentina interrupción de las ondas sumió a Carter en un escalofriante e impotente silencio repleto del espíritu de la desolación. Por todas partes le apremiaba la ilimitada inmensidad del vacío. Aunque sabía que el ser todavía se encontraba allí, al cabo de un momento pensó en palabras cuya enjundia lanzó al abismo. Acepto. No retrocederé. Las ondas volvieron a expandirse, y Carter supo que el ser le había oído. Y entonces, en aquella mente iluminada, fluyó un torrente de sabiduría y aclaración que le abrió nuevas perspectivas y le preparó para obtener una comprensión del cosmos que jamás había esperado. Le dijeron cuán infantil y limitadas es la idea de un mundo tridimensional y qué infinidad de direcciones hay, además de las que ya conocidas de arriba a abajo, delante atrás, derecha e izquierda. Le fueron mostradas la pequeña y la vacuidad de relumbrón de los dioses menores de las tierras, con sus mezquizos intereses humanos y relaciones, sus oídos, afanes, amores y vanidades, sus ansias de elogio y sacrificio, sus exigencias de fe, contrarias a la razón y a la naturaleza. Mientras, la mayoría de estas impresiones se trasladaban a Carter en forma de palabras, había otras a las que los demás sentidos se daban interpretación. Tal vez con la vista, o quizá con la imaginación, percibían que se encontraban en una región cuyas dimensiones estaban más allá de lo que el ojo del cerebro humano puede percibir. En cambio, en las inquietantes sombras de lo que primero había sido un vórtice de poder y luego un vacío infinito, veía un alarde de creación que aturdía sus sentidos. Desde alguna inconcebible posición ventajosa, contemplaba formas prodigiosas cuyas múltiples extensiones trascendían cualquier idea de ser extraño y límites que su mente había sido capaz de sostener hasta entonces. A pesar de toda una vida consagrada al estudio del oculto, empezó a entender vagamente por qué podía existir al mismo tiempo el niño llamado Randolph Carter en una alquería de Arkham en 1883, la nebulosa figura sobre la columna vagamente hexagonal al otro lado de la primera puerta, el fragmento en que aquellos momentos se hallaban presentes en la presencia en el abismo sin límites, y todos los demás Carteres que su imaginación y su sensibilidad concebían. Acto seguido, las ondas se hicieron más intensas y trataron de mejorar su capacidad de comprensión para que pudieran aceptar a la multitud entidad en la que su fragmento actual era una parte infinitesimal. Le revelaron que cada figura del espacio no es más que el resultado
de la intersección en el plano de alguna figura correspondiente que tenía una dimensión más, como un cuadrado, en la sección de un cubo o un círculo de una esfera. El cubo y la esfera de 3 dimensiones son pues la sección de figuras correspondientes de 4 dimensiones, con los hombres, que los hombres solo conocen a través de conjeturas y sueños, y estos, a su vez, con la sección de figuras de 5 dimensiones, y así sucesivamente hasta las vertiginosas e inalcanzables cimas de infinitud arquetípica. El mundo de los hombres y de los dioses humanos no es tan solo una fase infinitesimal de un ser infinitésimo. La fase tridimensional de esa insignificante totalidad que llega hasta la primera puerta, donde Tawil inspira sueños de los antiguos. Aunque los hombres la llamen realidad, y Tilder de Israel la opinión de que existe un universo original multidimensional, a decir verdad, es todo lo contrario. Lo que llamamos sustancia o realidad es sombra o ilusión, y lo que llamamos sombra e ilusión es sustancia y realidad. El tiempo siguieron haciendo las ondas. Es inmóvil y no tiene principio ni fin. Que tiene movimiento y es motivo de cambio. Es una ilusión. En efecto, en sí mismo, es realmente una ilusión, ya que salvo para las mismas estrechas de los seres dimensionales limitadas, no existen cosas tales como pasado, presente y futuro. Los hombres conciben el tiempo únicamente a causa de lo que llaman cambio, aunque eso también es una ilusión. Todo lo que fue, es y será, existe simultáneamente. Y aquí tenemos que parar. No quiero parar. Quiero seguir y terminar, pero no podemos. Bueno. Pobre Carter. Entender que solo eres una pequeña entidad en una pseudo realidad. Jolín, es que es duro, ¿eh? Y lo que me está gustando bastante de este relato es que todavía no se ha terminado. Porque lo que me da más rabia siempre, porque ya os digo, no estoy acostumbrada para nada a leer relatos, es que cuando llegas al punto más interesante, se termina y es como un ¡no! Ahora quiero saber más sobre todo esto, sigue contándome. Por eso me gustan más los que son más largos. Y dado que hemos llegado ya a este punto en el que ya está bastante interesante y todavía continúa, y por lo que he mirado todavía continúa bastante. A ver, voy a mirar hasta cuándo continúa. ¿Qué me dice el índice? ¿Qué dice el índice? ¡Todavía quedan 20 páginas! Bien. Chachi. Si todavía quedan 20 páginas, todavía hay más cosas que desarrollar. O sea, tengo curiosidad. Entiendo que a esa conclusión llegas a través de sus sueños. Y claro, muchas veces siempre suele jugar Lovecraft con el tema de los sueños bastante. Y sí. El primero, de hecho, el que se hablaba del testimonio de Randolph Carter, va mucho de los sueños y de cómo parece que son sueños, pero luego es real y luego son otras dimensiones. El otro que os digo, se ve claramente que cuando pasa la primera puerta viaja al pasado y es como un bucle en el que es el mismo. Y es una pasada. No os digo más, pero hay más. Y este también me está gustando mucho por eso, por ver que ahora son muchas dimensiones. Y es como un... Bien. No es una dimensión, hay varias dimensiones. No es solo un planeta, hay muchos planetas. Viajas al pasado, presente, futuro. Tenemos mundos con muchas dimensiones, o sea, es una pasada. Es un poquito tosco de leer porque el vocabulario que utiliza pues no es el que se utiliza hoy en día, obviamente. Pero no sé, a mí me gusta mucho los conceptos que mete.
Es un poco tosco leer a Lovecraft, por lo que os digo, porque las palabras que utilizan no son las que utilizaríamos hoy en día. Se nota un montón que ha evolucionado mucho los textos y se utilizan mucho más diálogos. Y lo que él escribía era todo muy descriptivo, toda una introspección de el personaje en sí y tal. No entra para nada en el personaje en sí. No sabes mucho sobre el personaje ni nada, ni mucho relacionado sobre él, aparte de las cosas que él te quiere contar. Pero las cosas que te cuenta son tan increíbles que yo creo que vale la pena. Muy, muy descriptivo, sí. Tenéis que tener mucha paciencia y que os guste mucho esto si queréis leerlo, ¿vale? Si no, no os lo recomiendo. Creo que a día de hoy hay libros de terror mucho mejor escritos, mucho más de nuestra época, mucho más adictivos, por llamarlo de alguna forma, que no estos, pero son un clásico y han inspirado a tantas cosas y yo siempre tengo no sé, siempre me gusta saber más, ¿no? De cómo hemos llegado a donde estamos ahora. Y claramente si este señor no no hubiera escrito sus libros, no, no estaríamos donde estamos. Exige mucha concentración. Pero tu mente es Avatar 2. Pero tu mente es Avatar 2, pero yo no he visto Avatar 2, no entiendo qué quieres decir. Pero eso. Esto pasa con muchos autores así clásicos, porque... Y no tan clásicos, hay algunos que son muy descriptivos, sin más. Pero por ejemplo... Ah, muy bonita la vista. Vale, tiene sentido. Eh, ¿Qué quería yo decir? Se me ha ido de la cabeza completamente. Ah, sí. Pero eso, que los diálogos en estos relatos es que no existen prácticamente, no hay. De hecho, es raro encontrar alguno y si lo encuentras también suelen ser enrevesados. Y pese a ello, hay algunos escritores de la actualidad que sí que son muy descriptivos. Por ejemplo, Stephen King se enrolla con las persianas cuando describe cosas. Pero al menos hay diálogos y sí que te explica mucho más de sus personajes. Que ya os digo, eso es algo que claramente se ha ido evolucionando desde hace tiempo. O por ejemplo, el Señor de los Anillos también es muy descriptivo. Aunque creo que sí que se hace más hincapié en el desarrollo de los personajes en esa obra, pero también tengo que decir que no es lo mismo un relato que una novela. En fin, por eso siempre os digo que para mí las que más me gustan son las de relatos de los Lovecraft, son los que son más extensos. Y tengo que decir que estuvimos leyendo antes de que me fuera de vacaciones La sombra sobre Innsmouth, no lo terminamos, pero se quedó súper interesante. Y lo terminé. De hecho, tenía muchas ganas de seguir leyéndolo porque estaba súper interesante con todo el tema secta, con el pueblo pocho que es Innsmouth. Si no lo habéis leído, para mí es uno de los mejores. Está a la par, básicamente. Estuve pensando cuando hice el tier list de los libros sobre las montañas de la locura y el del sueños, en la búsqueda de sueños de la Indotacada, que para mí siempre ha sido el mejor, porque ya os he dicho, es como el crossover de todo. Y puse por encima, si no me recuerdo mal, creo que al final puse Kadak por encima de las montañas de la locura, ¿vale? Pues creo que Innsmouth está a la par de Kadak, o sea, me pareció tremendamente interesante y súper bien explicado. Y también me quedé con ganas de más. Si es que tengo tendencia en que me pase eso. También me pasó con las montañas de la locura y también me pasó con Kadak, que es del cual cuando llegas al punto más álgido, al clímax máximo de la novela,
Normalmente en otras novelas hay otros capítulos para acabarte de explicar todo. Y aquí no, aquí es un corte abrupto y terminas y adiós. Y a leer otro. En fin, eso. Que es complicado de leer a Lovecraft. Y ya está. Esa es mi conclusión. Pero no tiene por qué ser malo, vaya. Vaya, si no quisiera leerlo, no lo seguiría leyendo. Ya llevo. No llevo un año, pero casi. Casi. Y estoy a punto de terminar ya este segundo, así que ganas tengo, sí. ¡Holi! Soy yo otra vez. ¿Qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me podéis dejar likes, ¿vale? Que sería súper, súper chachi. Y si además me seguís en el canal, pues 10 de 10. Y si además activáis las notificaciones de YouTube, ¡buah! Y si además me dejáis comentarios diciéndome si os ha gustado este tipo de relatos, si queréis que siga subiendo vídeos de este estilo, así leyendo, o qué os gusta a vosotros de Lovecraft, si os gusta o no os gusta, o cuál es vuestro relato preferido, mis 10. Me encantaría leerlo. Así que nada, a eso, que yo venía a despedirme, que me he enrollado haciendo publi. Y que intento subir vídeos, ¿vale? Lo intento. Ahora mismo estoy subiendo shorts los lunes y los domingos, no, los viernes. Los lunes y los viernes shorts. Intento subir otros dos vídeos el resto de días, que técnicamente se supone que tendrían que ser los martes y los jueves. Digo técnicamente porque lo estoy cumpliendo regulinchi. También es verdad que estoy empezando a hacer contenido exclusivo para YouTube. Lo estoy haciendo. Bien, tardo bastante en hacerlo. Sí, editar es un tema, sí. En fin, espero que os guste y nada más, ¿vale? Haced cosas que queréis hacer porque cada segundo cuenta. Adiosito.